Hola, aspirante a crononauta. Bueno, ya llegamos al día 30. Ya llevamos 30 días de la cronomeditación. Estamos en U4. Lo cual también es muy bueno porque la letra U es para amar. Esto es como un cuento mágico. Comienza con el sello 1, donde se es el ser. Soy energía radiante, soy el ser. No necesariamente tengo que ser un ser humano, ya soy una chispa vital. Soy una chispita así chiquitita del tamaño de una partícula subatómica y soy energía radiante. Soy una chispita que estoy irradiando energía para todos lados. ¿Ok? Ese es el inicio de la vida. Soy el ser. Eso es en el sello 1, la letra A. Pero cuando llego a la letra 20, me convierto en la vida. Entonces, cuando estoy en el sello 10, que es justo en la mitad entre el 1 y el 20, es la letra U, que también es la letra B corta y W para los que tienen idioma latino. ¿Ok? En otros idiomas, la organización de las letras de cada lenguaje se basa en la fonética, principalmente desde el idioma español. ¿Por qué español? Porque es pa, ni oles. ¿Ok? Y esto solamente me lo van a entender los que hablan español. El español tiene la capacidad de que es un idioma que se desarrolló en el Holon E de nuestro planeta. El Holon E es el Holon de la inteligencia, es el Holon del sello 16. Nuestro planeta está dividido en 20 holones. Y cada uno de estos holones planetarios se desarrolló una configuración de Yux específica que influyó en todos los que habitaron ahí. Obviamente en esta etapa global en que vivimos el mundo, esto ya no es tan así, aunque influye muchísimo si te quedas a vivir en un lugar específico. Te va a terminar influyendo el holon de ese lugar. O sea, sobre tu vida no solamente influye el yux del día. Acordate que el planeta todos los días cambia de yux. Además influye el lugar del planeta en donde te encontrás. Porque el planeta está dividido, como te lo dije, en 20 holones y cada sector del mundo tiene un holón específico. Por ejemplo, a mis hermanitos del norte, ellos están en el holón D. México, Estados Unidos y Canadá pertenecen al holón D. ¿Y el holón D de quién es el holón D? Y el holón D es para jugar. Entonces ellos se han convertido en maestros, en grandes sabios del juego. Sus mentes, sus cuerpos, sus almas están configuradas para jugar, porque nacieron ahí, porque crecieron ahí y nunca salieron de ahí. Pero a partir que una persona empieza a viajar por el mundo y se convierte en lo que llamamos un ciudadano planetario, o un ciudadano de la Tierra o del mundo, eso empieza a cambiar, porque se ve influenciado en cada lugar donde está del Yux del Holon de ese lugar y sobre todo del sello de tiempo de ese lugar. Bueno, volviendo al tema de la letra U. Amorti, si on play. Amortiguación. De eso se trata el amor. Primero vamos a tratar de entender bien qué es el amor, porque si no entendés qué es el amor, nunca vas a poder amar conscientemente. Te va a suceder inconscientemente. Te va a suceder sin que lo sepas o te vas a sentir atraído o rechazado, pero nunca vas a entender por qué estás siendo atraído o rechazado, porque amar tiene que ver con la amortiguación de energía. Acordate que te dije que solo soy una chispa que muy rápidamente me convierto en un cuerpo físico. Y al convertirme en un cuerpo físico, logro poder crear con el cuerpo las sensaciones de que habito en un mundo, en este caso planeta Tierra. Entonces, ¿cómo puede ser que esa chispa tan rápidamente se convierta en mí? ¿Cómo puede ser que esa chispa al convertirse en mí se convierta en la vida? Yo soy la vida, entonces. Entonces, ¿qué tengo a 10 pasos de mí? A 10 pasos de mí tengo la letra U. Por eso los que hablan inglés se escribe yo, U, you, para referirme al tú, para referirme al otro.
me refiero desde el yo, porque el yo es lo que yo soy y yo es lo que los otros son, porque es un yo que es otra cosa, que son ideas autoexistentes de las formas. Y los que viven en el holo de, como te dije antes, que de va a ser el día de mañana, por eso es importante que te vayas explicando el jueguito de los sellados de tiempo. Cuando llegamos a la letra D, aquello que en el día anterior fue cultivado, preparado para poder amar, para amar, en el día de mañana es para jugar. Entonces, si vamos al mandato del día de hoy, U4 nos dice, yo soy diseño. ¿Eso por qué? Porque es el rayo. La chispita crea un rayo, o la sensación de que hay un rayo por dentro mío recorriendo el cuerpo muy rápidamente, tan rápidamente que en un instante presente ese rayo de conciencia se convierte en uno mismo, ¿ok? Y ese rayo es producido por la chispa. Yo tengo una chispa, hace tiqui, 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 y en cada tiqui, 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 cambia de forma. Ahí es una partícula, acá es otra partícula, acá es otra partícula, y muy rápidamente logra poder ser todas las de mi cuerpo. Eso es tan rápido, que yo, que soy la chispa, me termino sintiendo como un rayo. Y el día de hoy soy diseño. ¿Ok? Soy el rayo de la vida convertido en algo que tiene la capacidad de ser el arte del diseño, que es el arte digital. Por eso se le llama el rayo digital y es de color violeta. ¿Ok? Entonces, blanco con rayos violetas. Blanco es porque el sello U es blanco, es un refinador de la purificación del día de ayer. Entonces, ayer fue un gran día porque se inició el procesamiento de datos, el proceso, la célula del proceso. Y el día de hoy, que es la letra U, estamos refinando eso que se purificó ayer y lo vamos a refinar con un fin específico. Con la espiritualidad de la mente, obviamente, porque la letra, el tono 4 es de la mente y es el tono autoexistente. Es justamente el tono que da la posibilidad de la creación de la idea autoexistente de las formas. Por ejemplo, este cuerpo, una vez que termino de hacer todas las chispitas del cuerpo en un instante presente, es una forma. Y todo lo que tengo alrededor son formas. Formas informadas. ¿Ok? Inteligentemente. Entonces, defino con el fin de amar. ¿Está? Midiendo la lealtad. Obviamente definir y medir son cosas que tienen que ver con esto de por acá, según los psicólogos y los psiquiatras, llamado el cerebro, y que el cerebro a través de sus combinaciones neuronales desarrolla un sistema operativo, software llamado la mente. ¿Ok? Nosotros en Cronocracia estamos un poquito más allá de eso. Para nosotros, vida, sentidos, mentes es del cuerpo, es de todo lo que soy. La mente no está acá alojada ni acá en la puntita del dedo. La mente está en todo mi cuerpo. La mente es la chispa en todo el cuerpo. También los sentidos no es solo, este dedo que siente, esta lengua que siente. No, es todo el cuerpo. Los sentidos son de todo el cuerpo. De por sí son sentidos que los vinculo los uno en mí. Y así logro poder ser el cuerpo. Y también la vida. La vida no es solo algo que estoy apreciando de afuera o es algo que creo tener adentro. La vida es todo. Y ese todo soy yo, porque uno es un uno todo. Uno todo, uno todo. Yo uno todo. Yo uno todo. Yo uní, tiempo pasado, para ver sal y es universales. Espa ni oles. Bueno, salgamos del idioma español, sino los que están escuchando esto en otro idioma les va a costar entender lo que les estoy diciendo, pero básicamente es, si en el idioma en que vos estás viendo este video y que es tu idioma de origen, empezás a desconstruir las letras, vas a encontrar que en tu idioma hay mensajes encriptados.
Y a su vez, cuando llegues a la última descifración de ese contexto de palabras, letras, frases, poemas, etcétera, lo que sea que estés desconstruyendo, cuando llegas a las letras, vas a llegar al gobierno del tiempo, en donde las letras son sellados de tiempo. Y el día de hoy estamos en la letra U. Sello el proceso del corazón con el tono autoexistente de la forma. Me guía el poder de la muerte, eso es porque la letra B con el tono 4 se convierte en el Yux B4 y es el que está guiando a U4 el día de hoy. Entonces acordate, U4 es lo que tenemos definido y se está midiendo a su vez afuera de nosotros. Es el día de hoy. El planeta Tierra está bajo este desarrollo de tiempo hoy. Bajo la unidad de tiempo U4, el Yux U4. Dios, omnipotente, omniabarcante, etcétera, qué sé yo, él, ella, como sea que te guste verlo a Dios, básicamente también está hoy programado con U4. Todo lo que está haciendo hoy Dios es U4. Su programación de existencia en el afuera de nosotros es U4. Mientras que para nosotros, por dentro de nosotros, siempre se va a estar desarrollando tu energía con el yux de tu nacimiento. ¿Ok? Así que lo más importante para comunicarle a los amigos y a medida de que vayas aprendiendo y después quieras enseñarles a otros porque te va a gustar las revelaciones que obtenés de todo esto, es aprender el yux de tu nacimiento, porque esa es la energía que vas a tener hasta el fin de tu vida. Y esa es la energía con la que naciste, y su programación y su mandato te están diciendo para qué sirve tu energía. ¿Ok? Y en el día U, todo está bajo el poder del corazón. Y el corazón te está invitando a amar. Entonces, si te dejas influenciar por el contexto del día, vos también estás bajo el hechizo de tener que amar. El fin del día de hoy es amar. Así que si ese es el fin del día, amar para amar, que logres amar. Eso es lo que más te puedo desear en el día de hoy, mi querido aspirante a crononauta. ¿Ok? Y el día de mañana es para jugar. Así que si amás bien hoy, mañana vas a jugar bien. ¿Viste cómo cada yux te lleva al próximo? En un perfecto orden, como si fuesen hermanitos que van de la mano. Día a día, un día te lleva al próximo día, el otro día te lleva al próximo día, y así todo el tiempo estás en un reciclado perfecto de yux que crean la existencia. Chao, mi querido, nos vemos mañana.